Carmen, muy buenos días y muchas gracias a ti. Eres muy gentil. Pues estamos ¿Me frente a oyes esto. bien? Te oigo muy bien. ¿Tú me oyes a mí? Perfectamente. Perfectamente Mira, te escuchamos. efectivamente se ha prestado la situación a una gran confusión en los medios. Hay quienes sostienen que debe ser una u otra de las instituciones que has mencionado quienes deben defender la Constitución. Y yo quería aclarar esto. Incluso la confusión ha llegado al extremo de la propia oficina del señor ministro instructor Javier Lainez, quien ha llamado a juicio a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y no a la Asamblea Constituyente. Ah, caray. Y es esta, la Asamblea Constituyente, la que debe ser llamada a juicio para defender la Constitución elaborada por ella misma. No es cierto que esta Asamblea se haya extinguido. Si se lee con detenimiento el artículo 8º transitorio en su último párrafo, dice lo siguiente, y si me permites lo leo para Adelante. aclarar la cuestión. Este último párrafo de 3 líneas dice: al momento de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México, cesarán las funciones de la Asamblea Constituyente. A partir de ello, es decir, a partir de ese momento, las reformas y adiciones a la Constitución Política de la Ciudad de México se realizarán de conformidad con lo que la misma establezca. Es decir, cesan las funciones de la Asamblea. Ya se agotaron esas funciones, pero no significa que se extinga el órgano jurídico político. El órgano sigue existiendo para el cumplimiento de otros fines que tiene a su cargo, de sus obligaciones jurídicas, por ejemplo, pero sobre todo para la finalidad de defender la legalidad y la constitucionalidad y la plena validez de la Constitución elaborada por ella misma. Es la única entidad política y jurídica llamada y legitimada procesalmente para defender esa validez. Si no se le llama a juicio, el juicio no puede tener viabilidad. Esa es la aclaración que me importaba mucho hacer, porque efectivamente ha habido una gran confusión, Carmen. Es la Asamblea Constituyente que, si bien ya cesó en sus funciones de preparar y emitir la Constitución, que ya lo hizo, es ella la que sigue existiendo, tiene entidad jurídica para defenderla. Ahora que se han presentado efectivamente varios juicios de orden constitucional, uno de ellos, el más grande, digamos, el más importante, planteado por la Procuraduría General de la República. Y aquí quisiera hacer alguna aclaración. Se ha dicho en los medios que la Procuraduría General ha impugnado 39 artículos de la Constitución, que tiene 71, es decir, más de la mitad, lo cual no es exacto. Lo que la Asamblea, lo que la Procuraduría ha impugnado son 18 artículos de un total de 71, pero sí ha invocado 39 causas o razones o motivos de nulidad, pero respecto solo de 18 artículos. Dirás tú, solo de 18, pues ya eso es suficiente. Yo te diría, sí, es un gran número, pero no creemos, yo ya he leído una primera vez la impugnación de la Procuraduría y no creemos que tenga razón. Así que pues no son tantos, y los que son no debieran serlo, porque en nuestra opinión, en la opinión mía concretamente, no tiene razón la Procuraduría, se esgrimen argumentos sofistas que serán defendidos por parte de la propia Asamblea cuando sea emplazada para ello por el ministro instructor.
Bueno, es de la importante. situación. Es importantísimo todo esto que estás planteando, Javier Quijano. Debo yo corregirme a mí mismo porque hace un momento que hacía un recuento general decía que la impugnación venía de la Consejería Jurídica, pero por supuesto que tienes razón, es la PGR la que presentó estas 39 Bueno, pero causas. también la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República A ver. ha presentado una juicio de inconstitucionalidad. Entonces no estaba errada, son las dos. Sí, son dos, pero luego también está el planteado por la Comisión de Derechos Humanos en relación con la actuación de la propia comisión, una cuestión concreta, también un juicio planteado de inconstitucionalidad por Morena misma, en relación con la integración futura del Poder Legislativo y con la imposibilidad del refrendo de la propia Constitución misma. O sea, hay varios, efectivamente, juicios, como tú mencionas, pero en todos ellos tendrá que llamarse a la Asamblea Constituyente por conducto de su mesa directiva y específicamente por conducto de su presidente, don Alejandro Encinas, que estará listo para presentarse con el grupo de abogados para defender la situación. Ese es un tema muy importante, Javier Quijano, porque si la propia Corte o la oficina del ministro Lainez está diciendo que la Asamblea Constituyente ya está extinguida y que llama a la Asamblea Legislativa en lugar de la Asamblea Constituyente, bueno, aquí lo que tendría que preguntarte es, lo que nos estás diciendo es algo que plantea el abogado Javier Quijano, que ha formado parte de esta Asamblea Constituyente y que incluso, por cierto, tiene a su vez un recurso ante la Corte, pero eso lo platicamos ahorita. ¿Estás planteándolo a nombre de un constituyente y abogado que eres tú, o ya podemos decir que Alejandro Encinas en particular, que es quien preside la mesa directiva, está en esta misma postura? Es decir, para que la Asamblea Constituyente reclame, levante la mano y diga, a mí es a quien me deben llamar a juicio, a mí que aprobé la Constitución, a mí que estoy constituida de esta manera, a pesar de que está publicada la reforma, tiene que decirlo formalmente, tiene que constituirse, tiene que decirlo de alguna manera, decir, yo existo, Suprema Corte de Justicia. Sí, tienes razón, Carmen. Esa es la posición y la postura del propio Alejandro Encinas y de Porfirio Muñoz Ledo, con quienes hablé yo ayer personalmente. Bueno, hablé por teléfono con ambos para hacerles ver esta apreciación mía de carácter técnico, y coinciden plenamente conmigo en la interpretación del último párrafo del artículo 8º que acabo de leerte. Es la posición de ellos y así la harán valer. No hay forma de que los juicios puedan avanzar si no se toma en cuenta y se oye en juicio a la propia Asamblea Constituyente. Sería uno más de los absurdos, de la larga lista de absurdos que hemos vivido este proceso ya largo, afortunadamente ya concluido, y pronto concluirán los juicios y la ciudad tendrá su constitución. Por lo que hace al amparo que yo mismo he planteado contra la integración de la Asamblea, que lo hice en septiembre pasado. Tú recordarás que el primer día, el día que se constituyó la Asamblea en la antigua casa del Senado, en la calle de Jicoténcatl, yo en la tribuna hice notar que no podían formar parte de la propia constituyente 14 senadores designados por el propio Senado como diputados constituyentes si pretendían conservar su cargo de senadores, y 14 diputados federales que también fueron designados como diputados constituyentes. Propugné porque se les exigiera que optaran por uno de los dos cargos,
No se hizo así, no se hizo ni por la Junta Instaladora ni por la mesa directiva. Yo planteé el amparo. Mi amparo fue desechado por el juez de distrito equivocadamente, y tuve que plantear una apelación, un recurso que en materia de amparo se llama queja, un recurso de queja ante un tribunal colegiado, y luego pedí a la Corte que ejerciera su facultad de atracción, lo cual hizo la primera sala por conducto del ministro Saldívar, y ya se ha resuelto ejercer la facultad de atracción. Están por emitir el engrose de la resolución adoptada, y eso se verá. La consecuencia de ello es que regrese al juzgado de distrito, y en ese juzgado se resuelva la nueva situación jurídica, puesto que los tiempos judiciales no son los mismos que los legislativos, y ha habido una modificación a la situación jurídica. Entonces, ese es otro tema. Yo no impugno el resultado de la Constitución misma, el objeto, el producto de la Constitución, sino lo que impugné fue la integración contraria a la Constitución Federal, por esa razón que te comento. Bueno, veremos qué resuelve la Corte sobre eso que nos cuentas, que es tu presentación de un recurso de amparo precisamente con estas características. Regresando a la parte, Javier Quijano, de quienes impugnan de otras maneras este cuerpo constitucional, principalmente estas 39 causas que ya ha revisado de la Procuraduría, lo que hizo la Consejería Jurídica, y en general, bueno, hay varios elementos de coincidencia, uno de ellos en particular que tiene que ver con la invasión de competencias, por ejemplo. Pero más allá de tus opiniones específicas sobre cosas como esta, te preguntaría, Javier, ¿cuál es tu lectura? ¿A qué responde, según tú, pues esta acción múltiple contra la Constitución de la Ciudad de México? Alejandro Encinas fue categórico al decir que es una puñalada trapera y que al final de cuentas estamos frente a algo que pues algo más que incomodar a los poderes establecidos con cosas como las que mencioné hace un momento, revocación de mandato o no permitir que esté simultáneamente el presidente del Tribunal de Justicia como el de la Judicatura, y otras muchas cosas que pueden haber incomodado o sentido una zona de riesgo para el poder establecido. Interpreto básicamente a lo que Encinas decía. ¿Cuál es tu lectura, Javier Quijano, de lo que motiva esencialmente todo esto? Sí, mira, yo también coincido con Alejandro en el sentido de que hay un trasfondo político, y esto se deja ver muy claramente en el concepto 38º, en el 38 argumento de invalidez hecho valer por la Procuraduría General de la República. Se dice una cosa tan extrema como lo siguiente: se dice que en opinión de la Procuraduría toda la Constitución es inválida, es nula y debe desecharse en su integridad, porque no se dieron las resoluciones con el número de votos adecuado en el seno de la Conferencia de Organización de Armonización Interna de la Asamblea. Esto realmente sobrepasa el absurdo y enseña un interés político. Como se decía en los clásicos, se asoman las plumas debajo del sombrero. Hay una intención aviesa de echar abajo la Constitución cuando se esgrimen este tipo de argumentos, sobre todo cuando se esgrimen en el penúltimo lugar, en el número 38. Si alguien estima que toda la Constitución es nula porque se faltó al procedimiento parlamentario, pues esa debería ser la primera razón y no esconderla en el argumento 38. Así que a mí me confirma en la convicción de el diputado, el senador Encinas, en ese sentido. Yo coincido con él. Tenemos oportunidad, Javier Quijano, de incorporar en esta conversación, estoy segura que no tendrás inconveniente, a Porfirio Muñoz Ledo,
que bueno, como sabemos es una figura clave a lo largo de ya buenos años en relación a este nuevo momento para la capital de la República Mexicana y esta Sería Constitución. magnífico. Pues está en la línea telefónica Porfirio Muñoz Ledo. Gracias, Porfirio, por tomar la comunicación. Buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen. Buenos días, Javier. Buenos días, Porfirio. Estamos aquí con Javier Quijano, Porfirio, precisamente hablando de lo que está ocurriendo en estos momentos que, como hemos dicho coloquialmente, se le está echando montón a la Constitución, a la primera Constitución de la Ciudad de México. ¿Cuál es tu lectura, Porfirio? ¿Qué está detrás de todo esto? Bueno, mira, hemos estado declarando estos días, hemos hecho conferencias, ayer de una, estoy en contacto permanente con Alejandro Encinas y con Javier y con otros constituyentes. Desde luego tenemos una posición muy clara. Una cosa son las controversias, digamos, de actores afectados, como puede ser un grupo de interés, como puede ser un ciudadano, incluso un órgano de gobierno, que eran esperables, que son parte del proceso constitucional. Esas ocurren. Y por eso fuimos terriblemente cuidadosos en la forma y fuimos terriblemente cuidadosos en el fondo. Otras son las que vienen del Ejecutivo Federal. La de la Procuraduría, la acaba de referirse Javier, es una barbaridad. Tiene una cantidad de pifias tremendas. Revela una intención aviesa, como acaba de decirse, de destruir el instrumento constitucional. Dan 30 nombres de abogados que la hicieron, seguramente se van a decir. Esto que está diciendo Javier es exacto. Parece que nada más están impugnando 30 y tantos artículos de la Constitución, la están impugnando toda por vicios de procedimiento. Están invocando el artículo 9º transitorio la fracción numeral transitoria del artículo 122, que dice que los acuerdos se toman por mayoría de 2/3 de los integrantes, y olvidan que en el 7º se dice que se toman por 2/3 de los presentes. Esto se discutió y por unanimidad el constituyente estuvo de acuerdo que una cosa son estuvo anuente, que una cosa son los acuerdos administrativos, los equilibrios de los grupos, pero que la Constitución fue como se decidió adoptarla jurídicamente. Tiene tantas barbaridades, te voy a decir otra. Para una Procuraduría General de la República me parece muy grave. Primero, emplaza a la autoridad promulgante, así, grandote. La ignorancia supuesta o real, pero es inadmisible para un abogado, de que la Constitución no fue promulgada, fue publicada. Hace autoridad responsable al gobierno de la ciudad, en ignorancia de que el gobierno de la ciudad, es decir, el jefe de gobierno, tuvo una obligación paralela a la del presidente de la República. La publicaron los dos, el gobierno federal y el gobierno de la ciudad, el gobierno en el Diario Oficial de la Federación y de la Ciudad en la Gaceta. ¿Por qué no le corre traslado al presidente de la República? El acto jurídico en que participó el jefe de gobierno fue publicarla, es el mismo el que participó el Ejecutivo Federal. Es una barbaridad. Y luego, por analogía, dice, le corre traslado a la Asamblea de Representantes. La Asamblea no es el órgano constituyente, lo va a hacer, pero la próxima, ya cuando entre en vigor la Constitución. El único acto jurídico en que incurrió la Procuraduría, la Asamblea, es haber recibido los archivos. Bueno, como les dije ayer, pues, manden los archivos que quieran. Por eso hemos estado pensando, no sé si usted lo ha dicho ya, Javier, en convocar de nuevo al constituyente. A ver, cuéntame con detalle. No ha muerto. Esta es una idea que se debe a abogados muy cuidadosos, entre ellos Javier. La constituyente no ha muerto, había cumplido sus fines, pero es la única autoridad responsable. Tiene que correrle traslado necesariamente
si hay para asuntos civiles deudas en que incurrió, usted tiene que pagarlas. Si hay deudas políticas, también tienen que pagarlas. Este es un acto arbitrario porque quieren detener el avance de la democracia en México, el efecto de demostración que podría tener sobre el país. Tenemos el aplauso de muchos países, de los organismos internacionales, que nos han felicitado públicamente. Es obvio que nosotros estamos aplicando el derecho de los tratados, que no es exclusividad del gobierno federal ni del Congreso de la Unión, sino del Estado mexicano, del cual formamos parte. ¿Cómo van a hacer, Porfirio Muñoz Ledo, en la práctica, es decir, con qué instrumentos los constituyentes para demostrarle a la Suprema Corte de Justicia que la constituyente no ha muerto? ¿Con un documento? ¿Se van a presentar? ¿Se van a reunir entre todos? ¿Qué van a hacer? A ver, Javier. A ver, Javier, te escuchamos ahora. Va de nuevo, Javier, porque no estabas en la línea. Adelante con lo que decías. Perdón por interrumpir. No, adelante. Al contrario, Javier. Simplemente que lean bien el artículo 8 transitorio. Una cosa es que cesen las funciones del poder constituyente y otra cosa es que éste desaparezca como por arte de magia. Cesaron sus funciones, quiere decir que ya no puede ni modificar ni introducir nuevos artículos a la Constitución ya publicada. Eso ya no puede hacerlo. Pero lo que sí puede es defenderla. Aunque no está explícito. Sin la menor duda. No está explícito. ¿Perdón? Ahí tampoco. Está explícito, bueno, no es explícito, pero nadie puede dejar de entender eso. No puede un órgano extinguirse así como decía, como por esfumarse. Tiene que estar ahí para defenderla precisamente. Tiene que ser... El órgano existe. No puede hacer modificaciones a la Constitución, ni agregados a la Constitución. Ya no puede. ¿Por qué? Porque ya se emitió, porque ya se publicó. Y coincido con Porfirio, aquí no había lugar a la promulgación de un poder ejecutivo, porque en ese supuesto habría la duda de qué poder ejecutivo tendría que promulgar, si el poder ejecutivo local o el poder ejecutivo federal. Tratándose de una constitución, no se da la figura de la promulgación, sino simplemente la propia Constitución dice se emitirá e inmediatamente se mandará a publicar. De hecho, incluso quien la publica es la propia Asamblea Legislativa. El señor Mancera hizo un acto protocolario en donde dio a conocer a la ciudadanía que ya se había publicado en la Gaceta y lo mismo se hizo en el Diario Oficial. Pero eso fue por instrucciones de la Asamblea Constituyente. Y es ella la que tendrá que defender la validez que ahora pretende ponerse en duda. Porfirio Muñoz Ledo, bueno, aquí has dejado la frase contundente, la constituyente no ha muerto. Ese es el mensaje principal de lo que estamos escuchando en voz tuya y de Javier Quijano. Coincidimos plenamente. Y otra cosa, dos nada más, es tan pedestre la controversia de la Procuraduría que cita como fundamento de su acción el artículo 102, fracción A de la Constitución Federal, que le atribuye la persecución de un delitos. ¿Qué delito está persiguiendo? ¿Qué somos, el cártel de Jicotenca? ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué jamás de la historia el consejero jurídico de la presidencia ha objetado la constitución de ningún estado? ¿Por qué lo hace por primera vez? Habiendo estado involucrado en el proceso desde los primeros contactos y negociaciones, desde que nos empezamos a reunir con el gobierno hasta la segunda fase, cuando negociamos en el Senado los términos de la reforma federal, cuando negociamos en la Cámara de Diputados, en todas las fases estuvieron enterados. Y ahora salen con algo que nunca habían dicho. El propio señor procurador Raúl Cervantes
fue miembro de la Constituyente. De ahí salió para ser procurador y nunca dijo lo que está diciendo ahora. Todo eso se los ganamos en el debate. Y una última cosa que te quiero decir, si no tienes otra pregunta. Adelante, te Los escuchamos. 6 representantes del presidente de la República votaron en favor de la Constitución y todos los miembros de la bancada del partido del gobierno. Eso quiere decir que es un arrepentimiento o una mala fe o una maña, que era plan con maña, no arrostrar el debate público por la televisión y luego citarnos en un callejón de la esquina de noche. Es una intención política o han cambiado de plan y quieren parar la evolución democrática del país. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que dejamos aquí abierta. Porfirio Muñoz Ledo, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias. Un abrazo y estamos Carmen, en contacto. Como siempre. Muy Gracias. amable. Gracias, nos vemos Porfirio. pronto. Igual tú, Javier, a ver si nos vemos mañana.